Gracias, muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida. Les agradecemos la asistencia, la puntualidad. Vamos a dar inicio a nuestro siguiente webinar. Es cierre fiscal con SAP. Les voy a presentar a José Luis Flores Santana, director general de Idea en Desarrollo, y él es quien nos estará presentando este webinar. Muchas gracias a todos y adelante, José Luis. Hola, mucho gusto a todos. El día de hoy tenemos el gusto de presentar un poco de lo que son los procesos necesarios para hacer un cierre de año, un cierre fiscal, que justamente ya está en puertas ahora con el cambio de año. La agenda del día de hoy va a ser conocer un poco de quién soy, cuáles son los antecedentes referentes al cierre de año, las actividades previas que debemos de correr antes de iniciar el proceso, cuáles van a ser los procesos operativos dentro de SAP y de conciliación de datos para llevar a buen fin el cierre y finalmente lo que es lo más importante, la ejecución como tal del cierre de año. Me presento, mi nombre es José Luis Flores Santana, soy director de IDEAN y ya tengo más de 15 años trabajando con SAP Business One desde su llegada a México ya por 2004. Eso implica que al menos he hecho cerca de 15 cierres anuales con múltiples clientes. El cierre de año es uno de los periodos con más carga laboral para las áreas contables de las empresas. Es cuando vamos a concentrar toda la información financiera que se generó durante el año y es la última oportunidad de corregir todas las operaciones que fueron afectando nuestra contabilidad antes de presentar los informes de resultados de todo el año anterior y los datos para declaración de impuestos. Ahora, dentro de Business One, en realidad ese es un proceso muy sencillo desde el punto de vista de que nada más vamos a correr a una utilería. Realmente lo valioso es cómo nos aseguramos de que la información que estamos presentando es valiosa y es correcta para la organización. ¿Cómo vamos a determinar que efectivamente lo que está generando el sistema es lo que necesitamos presentar o es la información que efectivamente estamos manejando? Primero hay una serie de actividades previas al cierre. Las actividades previas al cierre son algunas validaciones o operaciones que vamos a ejecutar para garantizar que todo salga bien. El primer paso es respaldar la base de datos. Siempre se recomienda que tengamos un respaldo de toda la información al día 31 del último del año y además antes de ejecutar el cierre contable. ¿Por qué razón? Porque si vamos a hacer alguna modificación a las pólizas, si vamos a ajustar algunas cuentas, si vamos a mover algunos de los datos para garantizar nuestro cierre, siempre es recomendable tener un punto de retorno para poder regresar en caso de que algo no funcione como quisiéramos. Otro de los temas ahí son los documentos preliminares o documentos de borrador. No todas las empresas los utilizan, pero en caso de que tengamos documentos borrador que son pólizas preliminares o facturas que podemos dejar a la espera para aplicar después, tenemos que asegurarnos de que no haya ninguna que sea relevante para el cierre que no estemos registrando. Esto en SAP lo vamos a ver dentro de el módulo de ventas. Dentro de informes, informe de documento preliminar. Y aquí el sistema nos puede mostrar todos los documentos que tengamos dentro de los módulos operativos que están pendientes de ejecución. Dependiendo de nuestra operación, podemos o no tener documentos pendientes y esto nos va a permitir determinar si no hay nada. Lo ideal es que no nos presente ningún documento pendiente.
porque esto implica que ya tenemos limpia nuestra operación. El otro paso de suma importancia es correr un inventario físico o ajustar el inventario físico. Esto idealmente lo debimos haber hecho al momento del cierre de año. Y la primera fase es validar a través de los informes de inventario que no tenemos ninguna existencia negativa. Las existencias negativas al cierre de año nos pueden causar distorsiones importantes en la operación de la contabilidad o al momento de tratar de hacer el cuadre entre las cuentas de inventario y el CARDEX de inventario. El reporte que nos va a ayudar más a validar las existencias negativas es el estatus de stock. Este reporte lo vamos a encontrar dentro del área de inventarios. Inventario, informes de inventario, informe de estatus de stock. Y aquí podemos seleccionar múltiples filtros o únicamente solicitarlo para todos y que no nos muestre los artículos que no tienen inventario en este momento. Y nos va a hacer aquí un desplegado de todos los artículos en todos los almacenes y con un doble clic podemos ordenar las cantidades para poder identificar cuáles podrían tener inventarios negativos. Aquí no nos preocupan tanto los almacenes o los almacenes en los que se encuentre, sino que no tengamos ningún caso de inventario negativo para la empresa. Una vez que ya tenemos todo el proceso de validación de las existencias negativas, vamos a empezar a correr todo lo que es la preparación para el inventario físico, como puede ser el bloqueo de las numeraciones y la impresión de hojas de conteo. En particular, la numeración de documentos es importante porque dependiendo de la operación de la empresa, normalmente el inventario lo vamos a realizar a puertas cerradas y lo que menos queremos es que alguna otra área de la empresa por error nos ajuste o nos modifique las existencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde gestión, inicialización del sistema, numeración de documentos. Aquí podemos entrar a cualquiera de las numeraciones y marcar un bloqueo. Este bloqueo lo que va a hacer es decirnos que esta serie de documentos está temporalmente restringida y no vamos a poder efectuar ninguna factura de clientes hacia la serie primaria. Nos garantiza que no vamos a tener facturas. Y de igual manera podemos ir bloqueando todos aquellos documentos que sean relevantes para el inventario físico. Como tal, el inventario físico, que es el proceso que sigue, lo vamos a realizar dentro de inventario, operaciones de stocks, operaciones de recuento de inventario. Vamos a entrar a inventario, operaciones de stock, operaciones de recuento de inventario. Y aquí en recuento de inventario podemos indicar datos como el almacén que vamos a trabajar, cuáles son los artículos que vamos a contar. Ahora sí que toda la información necesaria para el recuento de inventario, impresión de hojas de conteo, todo el proceso de ejecución de inventarios. En contabilización de stocks es en donde vamos a contabilizar realmente el recuento. En el recuento determinamos cuáles son las diferencias. El sistema nos va a decir, oye,
tengo todos estos productos. En base a la cantidad contada que me has reportado, detecté estas diferencias. Y aquí cuando lo copiamos a contabilización de stock, me va a decir, oye, estas son las diferencias. Las que tienen desviaciones significativas me las va a marcar en rojo. Las que no, las va a marcar en negro porque no entran dentro del rango de variaciones de inventario que sean relevantes o importantes para nosotros. Otro tema crítico es la auditoría de movimientos. Revisar todos aquellos documentos que están abiertos dentro de SAP que puedan afectar nuestra contabilidad. Son ciclos de negocio que no hemos cubierto. ¿Qué podemos encontrar ahí? Y esta es una actividad que deberíamos de realizar en realidad cada fin de mes, no solo al cierre del año. Ventas, informes de ventas, lista de partidas abiertas. Por ejemplo, aquí tenemos un desplegado de todos los documentos del sistema que están dentro de un ciclo pendiente. ¿A qué me refiero con eso? En entregas. Todas estas son salidas de inventario que realizamos en nuestras instalaciones, que se entregaron al cliente y que no han generado su factura. ¿Por qué es relevante? Porque una entrega nos genera una afectación al costo de venta y no tenemos su contraparte de ingreso. Entonces, estamos hablando de que nuestra contabilidad va a estar desbalanceada en el sentido de que vamos a tener mucho más costo del que deberíamos. A la hora de determinar el margen bruto de estado de resultados, el sistema nos va a decir, oye, sí, pero tú cargaste 100,000 pesos de costo y no tengo un resultado de ingreso. Al cierre de un mes o de un ejercicio podría tener pérdidas debido a eso y en el siguiente voy a tener una utilidad demasiado alta con la carga impositiva correspondiente. De igual manera, podemos ir recorriendo todos los movimientos para revisar en qué estatus se encuentran. Por ejemplo, las facturas de clientes, cuáles son aquellas facturas que tienen cuántos días de atraso. Y obviamente, esto es una base de datos de prueba y todos tienen cobrables ya. Pero aquí podríamos revisar qué tipo de movimientos tenemos pendientes al día de hoy, cuánto atraso hay. Podemos ver, por ejemplo, facturas de reserva sin entregar, que estas también son graves porque es un ingreso que registré, pero que aún no he entregado la mercancía. Entonces, tengo el ingreso, pero no tengo su contraparte del costo. Esto me podría ocasionar pues, una carga impositiva mayor de la esperada. Pedidos, entrada de mercancía, brincando ya un poco hacia las compras. Son todas las entradas de mercancía que he tenido dentro del sistema. Ya recibí la mercancía en las instalaciones de la empresa, pero aún no he registrado el pasivo. ¿Por qué? Porque venía mal la factura, porque no me ha llegado, porque se le pasó al área financiera. Y entonces no puedo programar pagos si no tengo una visión completa de cómo está mi cartera de proveedores. Además, todas estas entradas son las que van a integrar principalmente el saldo de la cuenta puente de compras. Y de igual manera, puedo revisar mis facturas de proveedores que están pendientes, mis notas de crédito de acreedores o proveedores, que debería de tenerlas todas aplicadas. No hay razón para tener una nota de crédito sin aplicar. Las facturas de reserva sin recibir, en las cuales ya registré el pasivo, pero
no he recibido la mercancía. O sea, básicamente es tratar de que todos los flujos de la empresa estén alineados y que ustedes tengan la confianza de que al momento de correr el cierre contable no vamos a tener sorpresas inesperadas. No vamos a tener que de repente llegan de almacén de, oye, es que esta factura me llegó hace una semana, pero no la había pasado, la tenía traspapelada. Simplemente revisamos todas nuestras entradas de mercancía, todas las entradas de compra que hemos revisado y decimos, oye, ¿cuál es el estatus de todas estas? Porque tengo movimientos viejos que no he registrado. Es una manera de garantizar que toda la información contable y operativa que tengamos esté completa. Conciliaciones de cuentas. Y este es un tema muchas veces escabroso. ¿A qué nos referimos con esto? SAP trabaja mucho con cuentas puente, por ejemplo, la cuenta de dotación o cuenta puente de compras, donde al momento de recibir una entrada de compra, generamos un prepasivo, o la cuenta puente de gastos de importación, en la cual cuando registramos los precios de entrega en el área de compras con todos los gastos de la agente aduanal, lo vamos a mandar a una cuenta puente que más adelante se debe de netear con las facturas de gasto que nos envía el proveedor, que nos envía el agente aduanal. La cuenta de producción en proceso, que es una cuenta que tradicionalmente crece mucho si no tenemos cuidado al procesarla. Conciliación de cuentas de impuestos, o sea, cómo podemos amarrar con el libro mayor y decir, oye, esta es la integración de todas mis cuentas de impuestos pendientes, y la conciliación o validación de las cuentas de inventario, que es una también de las más delicadas. Es muy frecuente que si tenemos un mal manejo contable o del inventario, se descuadre nuestro Cardex de inventario contra el saldo de nuestras cuentas. Vamos a ver algunas de ellas. La cuenta puente de compras normalmente es una cuenta que vamos a tener en la zona de finanzas, dentro del plan de cuentas, pasivos, y va a ser una cuenta auxiliar de nuestro pasivo. Es una cuenta de prepasivo que al momento de registrar la factura definitiva se va a reclasificar de mi cuenta de mercancías recibidas sin factura hacia una cuenta por pagar. Y esta cuenta va a tener como saldo, o debería tener como saldo, un monto equivalente a lo que tenemos en nuestra lista de partidas abiertas como pedidos entrada de mercancía. Y me dice, oye, pues aquí tengo 44 millones. Debería de tener el mismo monto o uno muy similar en las mercancías recibidas sin facturar. Si no coinciden, o si tengo muchos movimientos de tipo servicio en entregas que no generan afectación de inventario, pues puede haber diferencias significativas que tenga que estar validando para asegurar que el saldo que tengo en esta cuenta es correcto. El nombre de la cuenta cambia de empresa a empresa porque se configura según su catálogo contable, pero estoy seguro de que todos tienen identificado cuál es la cuenta puente de compras con las cuales están trabajando. Otro de los que frecuentemente es difícil, en teoría, de ajustar son nuestros IVAs diferidos. ¿Cuánto es lo que ya efectivamente tengo de IVA pagado y cuánto es lo que tengo de IVA diferido o IVA pendiente de trasladar?
¿Cómo podemos cuadrar estas cuentas? Quien nos va a ayudar para eso es el libro mayor. En informes financieros, finanzas, libro mayor. Vamos a abrir nuestras cuentas de detalle de cuentas y vamos a seleccionar, por ejemplo, IVA por cobrar. Aquí, ¿qué es el truco? ¿Cuál es la parte importante? No capturo fecha de contabilización, únicamente el cierre al cual quiero ver la información, en este caso el cierre de 2019, y voy a marcar la opción que me diga tener en cuenta fecha de reconciliación y ocultar saldo pendiente cero. Ocultar saldo pendiente cero, lo que le dice a SAP es que aquellas entradas de impuestos que ya se reconciliaron mediante un pago, no las debe demostrar. Me aseguro de que no tenga ningún filtro adicional. Y al momento de correr este reporte me va a decir, oye, pues tengo todos estos movimientos, no es tan amigable. Entonces vamos a entrar aquí al formato de tabla, donde podemos elegir cuáles son las columnas que queremos ver y vamos a activar saldo vencido y vencimiento de saldo acumulado. Estos otros acá no los necesitamos, así es que los vamos a quitar también. Y esto me va a mostrar cuáles son todos los movimientos y si hubiera parcialidades en los pagos, me diría únicamente cuál es el saldo pendiente. ¿Cuál es ese movimiento que no he terminado de conciliar porque registré pagos parciales? Y de esta manera podemos fácilmente determinar cómo está integrada nuestra cuenta de IVAs pendientes y decir, efectivamente, en el saldo vencido, este es el saldo que debo de cada una de esas facturas o pagos referente a impuestos. Conciliación de cuentas e inventario. En la conciliación de cuentas de inventario tenemos que tener mucho cuidado al momento de ejecutar la auditoría de stocks, sobre todo en bases de datos que ya tienen mucho tiempo operando, porque este es uno de los reportes más pesados del sistema y puede trabar la base de datos o interrumpir o hacer mucho más lenta la operación. ¿Dónde lo vamos a ejecutar? En informes de inventario, informe de auditoría de stocks, sin fecha inicial, fecha al cierre del año, sin filtro de cuentas de mayor, y le vamos a decir resumir por cuentas. Aquí sí, fecha de inicio y de fin debe de ser el último día del año. Y aquí el detalle importante es visualizar saldo inicial para artículos o cuentas sin transacciones. De esta manera, en lugar de desplegarnos toda la información, únicamente nos va a desplegar el saldo que tenemos al día 31. Y eso hace mucho más ligero el reporte. Al momento de ejecutarlo, me va a decir, oye, en base a la información que yo tengo en mi Cardex, mi cuenta de inventario debería de tener 1.807 millones. Y aquí con un simple clic puedo entrar a verificar si tengo el mismo monto a nivel contable que la integración de inventarios. Y por ejemplo, aquí tenemos un error muy común en la configuración de Business One.
En la cuenta de devoluciones por venta dentro de los almacenes, pusieron devoluciones sobre venta, que de hecho aquí está en ceros. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque la cuenta de devoluciones sobre venta debería de ser la misma cuenta de inventario. Es un error de traducción que tiene SAP y que tiene ya muchos años y no han corregido, en el cual cuando yo tengo un artículo y defino su contabilidad, aquí en el almacén general, o dentro del grupo de artículos, mi pestaña de finanzas la voy a tener oculta. Lo vamos a ver acá. Aquí la cuenta de devoluciones sobre venta debería de ser la misma cuenta de inventarios. Si no tengo la misma cuenta de inventarios, voy a tener escenarios como el que tengo en este ejemplo, en el cual en mi auditoría de stocks, en lugar de afectar el pasivo al registrar una nota de crédito de clientes, empiezo a afectar resultados y eso se puede arrastrar a largo plazo como variaciones significativas entre mi saldo de inventarios. En teoría yo debería de tener 1.827.248. Tal como está esta configuración, únicamente estoy viendo lo que tengo en la cuenta de inventarios. Las devoluciones de mercancía no están sumando para el saldo total de los inventarios. Y ese es un error común en las configuraciones de SAP, sobre todo en aquellas que ya tienen algunos años de trabajo. Diferencias de tipo de cambio y diferencias de conversión. Primer comentario aquí. Siempre deben de ser en ese orden. Primero corremos diferencias de tipo de cambio, después corremos diferencias de conversión. Las diferencias de tipo de cambio nos van a tomar el saldo en moneda extranjera y lo van a trasladar hacia moneda local. Las diferencias de conversión van a tomar el saldo en moneda local y lo van a trasladar hacia moneda del sistema. ¿Por qué es importante? Porque nos permite presentar estados financieros en más de una moneda en caso de que así lo manejemos. Si tenemos moneda extranjera pesos y moneda nacional, moneda local pesos y moneda de sistema pesos, no es relevante. Pero si tenemos moneda local pesos y moneda de sistema dólares, sí nos puede llegar a afectar. Las diferencias de tipo de cambio y diferencias de conversión, ¿dónde las vamos a encontrar? Directamente dentro del módulo de finanzas. Finanzas, diferencias de tipo de cambio y diferencias de conversión. Diferencias de tipo de cambio, vamos a seleccionar únicamente aquellas cuentas que tengamos en moneda extranjera. No tiene sentido correrla para todas nuestras cuentas que sean multimoneda. De hecho, es incorrecto. Y en las cuentas podemos definir eso. Por ejemplo, al entrar a una cuenta contable podemos afinar ahí la información o a través de los socios de negocio en donde elegimos qué grupos, qué clientes vamos a ejecutar las diferencias de tipo de cambio. Hoy no voy a profundizar en este tema porque sí es suficiente como para una sesión en sí mismo. La intención es conocer un poco más de los procesos previos al cierre.
Reportes de impuestos y reportes financieros. ¿Qué reportes son los que tenemos que generar? SAP tiene un módulo de reportes modesto, pero que sí tiene suficiente información para estructurar los reportes que se entregan hacia Hacienda. Los vamos a encontrar dentro de finanzas, informes financieros, finanzas, impuestos. Y aquí vamos a tener tres reportes principales. Informe de retención de impuestos, que nos puede decir qué retenciones recibimos o qué retenciones ejercimos, siempre y cuando las tengamos correctamente configuradas en nuestros módulos de compras y ventas. Obviamente, en este año no vamos a tener nada. Y podemos tener informes de compras o informes de ventas, dependiendo de las retenciones que hayamos ejercido. Ventas aplazadas y libro de compras nos va a presentar el flujo. En este caso, si hablamos de ventas, me va a decir, oye, tuve yo en IVA por cobrar diferido todos estos pagos hacia estos clientes. Y cada uno de esos pagos amparó a estas facturas. ¿Por qué es importante? Porque nos muestra qué pago me afectó a cada una de las facturas, que es parte de lo que vamos a requerir para el DIOT principalmente. Y si vamos a revisar informes de ventas y compras, me da una lista de todos los documentos de venta, todas las facturas ordenadas por código de IVA, para yo analizar en base a los documentos o a las fechas cuánto es el impuesto que fui generando, que está muy orientado a lo que sería nuestro ISR. Entonces, resumiendo, aquí tenemos retención de impuestos, aquí tenemos ingresos y gastos acorde a flujo, tomando un rango de tiempo de registro de pagos, y aquí tenemos la totalidad de las compras y de las ventas por tasa de impuestos. A nivel de reportes financieros podemos generar balance, estado de resultados, balance provisional o diario de operaciones. El diario de operaciones hoy en día ya no se requiere tanto. Antes sí era más relevante al momento de imprimir todas las pólizas. ¿Qué es lo que me permite el diario de operaciones? Que es algo que con SAP siempre es bastante tormentoso. Imprimir todas las pólizas de una manera resumida. Porque como SAP nos genera una póliza contable por cada transacción, muchas veces almacenar el registro de pólizas para nuestros archivos puede ser muy pesado. Una alternativa es ejecutar este reporte y presentarlo de una manera un poco más resumida que tener que imprimir cada una de las pólizas una por una. Este me trae la póliza, su número de transacción, las cuentas que se afectaron y toda la póliza como tal de afectación. Entonces es mucho más sencillo imprimir este reporte que tratar de imprimir una a una todas las pólizas. Ahora sí, ejecución de cierre de año. ¿En dónde vamos a correr el cierre de año? De entrada, el cierre de año no es parte del módulo de finanzas. Se considera una utilería independiente y nos va a generar una serie de transacciones o pólizas contables, una por cada cuenta contable que tengamos, y hay que tener varios detalles a cuidar.
¿Dónde va a estar? En gestión, utilidades, cierre de periodo. Aquí nos vamos a ir a gestión, utilidades, cierre del periodo. Y nos va a abrir esta ventana de configuración. ¿Qué significa cada uno de esos campos? Primero tenemos una zona de selección de socios de negocio que normalmente no deberíamos de marcar a menos que querramos cerrar las cuentas de balance. Selección de cuentas contables donde podemos marcar aquellas cuentas que queremos cerrar, no necesariamente tendrían que ser todas. Selección del periodo contable, todos los periodos, el ejercicio que queremos cerrar y el rango de periodos contables que vamos a afectar y cuál va a ser nuestra cuenta de cierre del periodo, cierre del ejercicio, a la cual vamos a arrastrar todo el saldo de nuestras cuentas de resultados. ¿Cómo funciona? Primero, aquí puedo marcar o desmarcar qué es lo que quiero cerrar. Normalmente la recomendación es no cerrar las cuentas de balance, únicamente cerrar resultados para no tener pólizas de saldo inicial y de saldo final que a veces son difíciles de interpretar en la contabilidad tradicional. ¿En qué casos sí se ejecuta? Cuando tenemos bases de datos muy grandes al punto de que generar un balance puede convertirse en un proceso muy lento que incluso alenta el servidor. ¿De qué va a depender? Ahora sí que de las características de cada una de las razones sociales y de sus empresas. Luego el periodo contable, donde vamos a seleccionar un rango del primero al último mes de ese año. Y aquí hay un detalle importante. Para poderlo seleccionar, ese periodo contable debe estar desbloqueado o al menos con estatus cierre del periodo. Si es un periodo que está bloqueado, el sistema no nos lo va a mostrar y vamos a tener errores en nuestro proceso de cierre de año. Por ejemplo, voy a bloquear este periodo. ¿Sabes qué? Este está bloqueado. Cierro esta ventana. Vuelvo a entrar al proceso de cierre de periodo y ya no me muestra 2002, el último mes del año. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Entonces, si no tengo cuidado de desbloquear mis periodos para que estén al menos como cierre del periodo, podría tener inconsistencias al momento de ejecutar el cierre. Una vez que lo modifiqué, tengo que salir y volver a entrar de esta opción de cierre de periodo para que me actualice la información. Marco ya todas las cuentas que quiero configurar, asigno la cuenta de cierre de periodo sobre la cual voy a trabajar, que podría ser, por ejemplo, cierre del ejercicio 2019, cuenta de cierre de año, ahí sí depende mucho de los nombres que vayamos a tener en nuestra contabilidad y le vamos a dar a ejecutar. Lo que hace el sistema es abrirnos una nueva ventana que nos va a traer de las cuentas que seleccionamos, cuáles son sus diferentes saldos. Y le voy a decir, oye, como referencia, es opcional, le puedo poner cierre 2016, fecha de vencimiento 31/12/16, 31/12/16, la fecha del cierre que estoy corriendo. Para los saldos iniciales, si es que los tuviera, únicamente me va a generar saldos iniciales si cierro cuentas de balance. Si cierro cuentas de resultados, no. Cierre 2016. 01/01/17, 01/01/17. Autorizo todas las cuentas que voy a cerrar y le doy ejecutar. En este momento, ¿qué fue lo que hizo el sistema? Dado que esto es una base de pruebas, nada más tenía
4 movimientos. Dentro de finanzas, me generó 4 asientos contables automáticos. Me dice, periodo 121, periodos de cierre. Y me dice, variaciones de inventario contra cierre del periodo, costo de ventas nacional contra cierre de periodo, ingreso de ventas contra cierre de periodo. Y así cada una de las cuentas que fui seleccionando me afectó mi cuenta de cierre de periodo para formar el saldo que voy a traer en esta cuenta. ¿Qué cosas importantes tiene el cierre de periodo? Yo puedo venir y decir, ¿sabes qué? Esta cuenta estaba mal. Puedo cancelar tal cual la póliza con la misma fecha original y volver a correr el proceso de cierre. Me va a decir, oye, tienes esta cuenta efectivamente. ¿Qué implica eso? Que idealmente deberíamos de correr este proceso 2 veces al año. Uno, en los primeros días del año, al cambiar de mes y entrar al nuevo año, para poder presentar mis estados financieros ya cerrados de forma interna y volverlo a ejecutar nuevamente en marzo, en abril, cuando estemos preparando nuestra declaración anual, después de haber registrado todas las pólizas de ajuste de auditoría. Y para SAP no hay ningún problema. Lo puedo correr cuantas veces sea necesario. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a crear únicamente nuevas pólizas de cierre. Entonces, es un proceso muy transparente a la hora de estar corriendo todos esos procesos de cierre simultáneos. La configuración final, cómo llenamos esta parte y algunas consideraciones finales. Socios de negocio. Al cerrarlo se va a crear una póliza el 31 de diciembre y otra póliza de apertura al 1 de enero. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado? Hay que correr después una reconciliación automática porque si no esos 2 asientos los vamos a estar arrastrando en nuestra antigüedad de saldos. Y aunque no tiene ningún efecto contable, no se ve bonito en la antigüedad de saldos, se ensucian nuestros saldos. Igual en el caso con las cuentas de balance. Cuentas de resultados únicamente nos crea un solo asiento de cierre de las cuentas el 31 de diciembre. Podemos ejecutarlo tantas veces como sea necesario, o sea, lo podemos seguir generando. Y un detalle aquí importante, si cancelamos un asiento de cierre o apertura, necesitamos volver a correr el proceso de cierre. Si hacemos una afectación con fecha del año anterior, necesitamos volver a correr la herramienta de cierre. En realidad es muy sencillo estar ejecutando estos procesos de cierre cada vez que hagamos modificaciones sobre el ejercicio anterior. Nada más, obviamente, debe de estar restringido hacia la zona o hacia el proceso de aquellos que sean relevantes. Ahora, ¿cuál es el proceso final? Volver a cerrar nuestros periodos contables. Ya los habíamos abierto, ya corrimos el cierre. Corro inmediatamente de regreso y bloqueo mis periodos. ¿Para qué? Para garantizar que no tenga afectaciones sobre la contabilidad que ya cerré. Es horrible en el área de finanzas el que uno haya corrido el cierre y de repente un par de meses después encuentre con que alguien agarró y canceló un movimiento ya teniendo el ejercicio cerrado. Entonces, para evitarlo, regresamos y bloqueamos todos nuestros periodos del ejercicio anterior y así garantizamos que no haya ninguna sorpresa.
No sé si tengan alguna duda, alguna observación. Belén, ¿tenemos por ahí algún registro de dudas? Francisco Suárez tiene preguntas acerca de las consultas. ¿Nos pudieras ayudar, por favor? Ok. ¿Cómo comprobamos que se cerró correctamente el proceso? Vamos a empezar por las fáciles. Si ya corrió el cierre, en mi caso vamos a tener una variación que nos va a decir que no lo corrí correctamente. Puedo correr un balance provisional de mis cuentas de resultados. Añado saldo inicial, añado saldo final, acumulado a lo largo del ejercicio. Al ejecutarlo, todas mis cuentas deberían de estar en ceros, salvo aquellas que hayan presentado alguna variación. Si lo corro así, sí voy a tener un saldo significativo. Si lo corro solo acumulado a lo largo del ejercicio, voy a poder ver que esas cuentas ya fueron limpiadas. Para aquellas que ya estén en ceros. La otra manera fácil de verlo sería mediante un auxiliar de la cuenta, que puede ser el libro mayor, donde voy a pedir, por ejemplo, en mis cuentas de ingresos, quiero ver cómo quedaron al 31/12/2016. Y me las debe de estar identificando aquellas que se enviaron a ceros al momento del cierre del ejercicio. Me genero una cuenta de periodo con cierre del periodo. La duda de las retenciones no me quedó clara, perdón. Ok, el reporte de impuestos retenidos está dentro de impuestos, informe de retención de impuestos. Ahí es donde vamos a poder generar eh, todas las retenciones de impuestos que hayamos registrado. Y ahora sí que si no las registramos en el sistema, no las vamos a ver. En el caso de los que tienen SEA, SEA es Contabilidad Electrónica Avanzada, es un add-on fiscal, tiene un segundo proceso de cierre que se debe de correr dentro del add-on. Se debe de correr el cierre dentro de SAP y después de ejecutar el cierre dentro de SAP, volverlo a ejecutar dentro del add-on para que tome en cuenta todas las pólizas de cierre al momento de ejecutarse. ¿Qué es más recomendable? A mí en lo particular me gusta más correr el cierre únicamente de las cuentas de resultados. ¿En dónde es que podría haber variaciones o en dónde es que es un tema de criterio? Al momento de correr el balance,
tengo que correr el balance sin fecha inicial. Si corro el balance con fecha inicial, no me va a ejecutar bien el saldo, porque el balance es una foto de toda la historia. Entonces, si no tengo saldos iniciales al 1 de enero y solo corro ese periodo, vamos a tener una diferencia en saldos porque el reporte de balance no calcula saldos iniciales. A diferencia de un balance provisional. En un balance provisional yo sí le puedo pedir el saldo inicial para el periodo y defino un rango de fechas y al momento en el que lo ejecuto me va a tomar en cuenta ese saldo inicial porque es un saldo inicial calculado. Entonces, esa es la diferencia entre los dos reportes. No es tanto un error, sino la forma en la que ejecutamos el reporte. Si tengo diferente la cuenta de inventarios a la de evoluciones sobre venta. Ahí sí hay un detalle importante. Primero se debe de modificar la configuración contable para que la cuenta de evoluciones sobre venta sea igual a la cuenta de inventarios y que no se propague más tiempo el error. Contablemente se puede ajustar con una póliza contable que saque ese saldo de resultados y lo traslade hacia el activo en inventarios. A nivel de auxiliar en SAP, ya no lo podemos modificar, porque el auxiliar lo que hace la auditoría de stocks es ir a leer todos los documentos históricos para determinar ese saldo por cuenta. Entonces, a nivel de detalle de cuentas, ese es un error que vamos a estar arrastrando toda la vida. A nivel de total, sí lo vamos a poder amarrar. Si ya cerraste el ejercicio 2017 y vamos a presentar complementarias, lo que tenemos que hacer es abrir nuevamente nuestros periodos contables. Aquí en gestión volvemos a abrir los periodos contables en inicialización de sistema. Y en utilidades volvemos a correr el cierre, pero ahora le decimos que va a ser del año 2017 y cuáles van a ser los rangos de meses que vamos a correr. Ahí sí podemos correrlo varias veces. Ok, si se hizo el cierre con socios de negocio. Ahí sí va a depender mucho de qué tan ordenados hayan sido al momento de ejecutar el cierre. ¿Por qué? Porque en socios de negocio tenemos la opción de hacer una reconciliación interna. Vamos a hacer una reconciliación y le puedo decir que va a ser automática para todos los socios de negocios, donde la referencia de la fila 1 sea igual en los últimos 8 caracteres, por ejemplo. Por eso era que le ponía cierre 2016 y cierre 2016 en saldo inicial y en saldo final. Al ejecutarlo así y poner como condición la referencia para hacer el amarre, es muy fácil hacer el cierre. Pero si no tuve cuidado al momento de ejecutar el cierre y tanto saldo inicial como saldo final tienen movimientos o tienen referencias diferentes, va a ser difícil hacerlo automático y lo vamos a tener que correr de forma manual. Se crea con la versión de facturas o con el pago. Depende de la configuración. En las retenciones le podemos decir si va a aplicar en la factura o si va a aplicar en el pago. Ahora sí que dependiendo de la configuración es el
el manejo de impuestos retenidos. La mayoría de las veces se aplica en la factura. No es lo ideal, pero a nivel de saldo de cuentas se presenta más claro. Ahí sí depende un poco de cómo hayan hecho la configuración de retenciones. El número de ejercicios pues, realmente es indefinido. La vida útil de SAP es de al menos 5 años, o sea, después de implementado en una razón social. Y pues se debe de tener pues tantos como se necesitan. Al momento de la carga de inicio de operación, normalmente se crean tantos periodos como facturas de saldos iniciales tengamos vivas. Pues, si ustedes tienen facturas vivas desde 2006, pues deberíamos de crear los periodos desde esa fecha. Pero eso se define al momento de la implementación original, al inicio. Yo en lo particular les recomendaría que las manden en cobrables. Una factura que tiene ya 1 o 2 años sin cobrarse, yo veo muy difícil recuperar ese dinero. Entonces, normalmente deberíamos de tener al menos un ejercicio previo a la fecha en que entramos en productivo. Es decir, si empezamos a trabajar con SAP en 2013, deberíamos de tener dados nuestros periodos contables o nuestros ejercicios desde 2012. ¿Alguna otra observación o duda que tengan? Sí, la recomendación de no cancelar los asientos de cierre o apertura y mejor capturar asientos de ajuste es porque si solo cancelas un asiento de cierre, puedes hacer más difícil más adelante detectar esa cancelación. Las cancelaciones de un ajuste de cierre o de un movimiento de cierre de periodo se vuelven difíciles de rastrear y puede uno batallar más que nada a la hora de hacer auditoría si es que hubo un cambio de contador y el nuevo no sabe que hubo esas cancelaciones, puede ser difícil de rastrear. Más que nada es un tema de rastreabilidad. Sí, digo, no lo hemos programado aún, pero seguramente vamos a tener un webinar sobre esos movimientos o procesos adicionales, como puede ser el inventario físico y el manejo de diferencias de tipo de cambio y diferencias de conversión. Son temas mucho más breves, probablemente de media hora, y seguramente lo estaremos programando en próximas fechas. Ok. La cuenta puente de compras hay que revisar varias cosas. La cuenta puente de compra se puede afectar por entradas de compra, entradas de pedido de compra. Se puede afectar por devoluciones de compra y por facturas de reserva pendientes de entregar. Entonces, la suma de esas 3 listas de partidas abiertas nos debe de formar ese saldo. La otra diferencia que puede haber es si la suma de esas partidas abiertas es mayor a la cuenta puente de compras, probablemente tengamos documentos tipo servicio que sí aparecen en lista de partidas abiertas, pero que como no tienen afectación contable hacia el inventario, no afectan la cuenta puente de compras. La última razón, si estuviera muy inflada la cuenta puente de compras, son pólizas o alguna
mala configuración contable y ahí sí se requeriría una auditoría formal a la cuenta, que sí es un proceso laborioso porque hay que rastrear toda la información. Si no hay más dudas, daríamos por cerrada esta sesión. Y ahora sí que cualquier duda, cualquier observación pueden comunicarse con nuestro equipo. Dentro de nuestra página, en la sección de blog, está todo este proceso en forma de manual listo para imprimir o para leer en línea, con el cual pueden revisar nuevamente toda la información. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias por habernos acompañado y estaremos en contacto para futuras sesiones de capacitación.